Hoy en Aikuá, la emprendedora Liz Mariana Campos nos muestra cómo preparar deliciosos corazones de chocolate rellenos. Chocomel Dulce Antojo es el nombre de su emprendimiento que inició para endulzar la vida y los momentos creativos de los amantes del chocolate. Nos cuenta que Chocomel se caracteriza por la amabilidad en el trato con todos sus clientes, la atención personalizada que brindan y la responsabilidad con todos sus pedidos y entregas. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al programa de Aikuá. Yo soy Liz Campos, propietaria de Chocomel Dulce Antojo. Hoy vamos a aprender a hacer unos chocolates rellenos. Para nuestros bombones rellenos vamos a necesitar primeramente chocolate de cobertura, chocolate blanco, chocolate negro. Vamos a necesitar unos sprinkles que son de variadas presentaciones como las que ustedes quieran. También vamos a usar Oreos y vamos a aprender a hacer un pequeño ganache de chocolate para poder rellenar y hacer algo diferente. Para comenzar vamos a cortar los trozos de chocolate en pedacitos, ponemos en un bowl apto para microondas, o si también gustan hacerlo con una olla y lo hacen también a baño María, se puede hacer sin problemas. Pero siempre se recomienda cuando van a hacer con microondas, tienen que llevarlo durante 1 a 2 minutos en cortes de 30 segundos para que el chocolate no se queme. Porque si se nos quema el chocolate se nos funde el proceso. Entonces vamos a empezar derritiendo el chocolate. Nosotros vamos a usar el chocolate semi amargo para poder hacer los corazones. Y el chocolate blanco también ya podemos derretir y tener preparado para poder hacer la decoración que vamos a hacerlo al final. Vamos a necesitar, en este caso vamos a hacer unos corazones rellenos que pueden usar después para regalar, pueden usar para consumirlo ustedes, ya va a quedar a criterio de cada uno. Vamos a empezar haciendo la cobertura del corazón. Derretimos bien, no tiene que quedar ningún grumito en el chocolate porque eso también después nos va a quedar una mala terminación en el chocolate, en la caroza. Ok, agarramos un poquitito del chocolate y vertemos sobre el molde. Nosotros hacemos corazones ahora, pero ustedes pueden, con el molde que tengan, pueden hacer la preparación. Bien, le damos unos golpecitos para sacar el aire. Así va a ir quedando hasta que agarre todo el molde. Si tenemos un exceso, damos vuelta y retiramos lo que sobra. Esto llevamos al freezer durante 2 a 5 minutos hasta que quede bien durito el chocolate, y ya posterior a eso vamos a proceder a desmoldar. Bueno, ya sacamos del freezer los chocolatitos, se desmoldaron súper bien. Vieron cómo al hacer los golpecitos por el molde no quedó ningún tipo de vientito, no quedó ningún tipo de agujerito. Bueno, eso es lo que nosotros buscamos al hacer el toquecito que le damos a los moldes. Ahora vamos a proceder a hacer el relleno. El relleno que ustedes tengan en su casa. Nosotros vamos a preparar hoy uno a base de Oreo, vamos a hacer un ganache de Oreo. ¿Cómo se hace el ganache? Todo lo que tengan en casa, ya sea dulce de leche, Oreo, algún resto de torta que les sobró, de muffin, le agregamos un poquitito de chocolate. Entonces vamos a hacer un triturado, en este caso yo voy a usar Oreo, y vamos a hacer una mezcla con nuestro chocolate para hacer un ganache. Vertemos 1 o 2 cucharitas dependiendo de la cantidad que utilicemos. Yo aquí usé un paquetito de 6 de Oreo, le pongo 2 cucharas de chocolate. Vamos a revolver bien para que se humedezca la masa. Y esto vamos a utilizar para nuestro relleno. Tratar de no llegar tanto al tope porque vamos a ponerle una capa más de chocolate. Entonces, para que esto no rebose, vamos a utilizar 3/4 de lo que es la profundidad de nuestro corazón. Con nuestro mismo chocolate que derretimos al principio, cerramos. Una espatulita, una cucharita que tengan. Hacemos el cierre. Y procedemos también a darle unos golpecitos para que el chocolate se vaya pegando a nuestra caroza. Y le sacamos también los vientitos. Bueno, ya sacamos del frío nuestros chocolatitos, ya rellenos, quedaron todos bien cerraditos. Ahora vamos a proceder a hacer la decoración. Esto ya va a quedar
a criterio y a imaginación de cada uno de ustedes, porque ahí es donde está la magia. También les cuento que para los chocolates hay unos polvitos especiales que brillan, al igual que para las tortas que se suelen utilizar en repostería. También queda muy lindo y le da un toque muy especial a nuestros chocolatitos. Son exclusivamente para chocolate. Derretimos un poquitito de chocolate blanco y vertemos dentro de nuestra manguita. Vamos a hacer unas rayitas para nuestro corazón. Cerramos, hacemos gotear un poquitito y les muestro una técnica súper fácil que le queda muy bonito también. Y empezamos a hacer una rayita. Un tip: empecemos siempre a hacer la rayita fuera del chocolate para que evitemos ese goteo grande que a veces aparecen en los chocolatitos. Entonces hacemos la rayita desde afuera para adentro y les va a quedar esta terminación. Y antes de que se nos seque el chocolate, agarramos los sprinkles y le tiramos por encima. Bueno, el nombre de mi emprendimiento es Chocomel. Surgió de la idea de combinar mi pasión y que tenga un toquecito de lo que es mi hija. Ella se llama Mel, entonces fusioné ambas ideas y ahí nació Chocomel. Nacimos en pandemia en el año 2020. Nosotros realizamos chocolates artesanales, en su mayoría son personalizados. Si ustedes quieren con letras, quieren con un nombre, tanto el packaging como el chocolate nosotros hacemos personalizadamente. Contamos con una amplia variedad de productos y de catálogos en donde ustedes pueden entrar, ingresar, mirar todo lo que tenemos y si tienen alguna idea en particular también le podemos asesorar y ayudar. También trabajamos mucho con lo que son las organizaciones de eventos, hacemos mesas de dulces personalizadas para eventos, para bodas, también actividades empresariales donde hacemos los packaging personalizados y entregamos los productos en forma personalizada tanto a empresas como a clientes particulares. Es una satisfacción bastante linda la que se siente, es una experiencia muy motivadora tanto para mí como para otros. Me gusta lo que hago, me apasiona, por eso cada día que pasa le ponemos un toque diferente a nuestros trabajos, lo que le hace relucir y en el mercado se nota esa diferencia en comparación con nuestros colegas también. Bueno, así quedaron terminados nuestros corazones rellenos. Espero que les haya gustado y que lo pongan en práctica en casa. Practíquenlo con los chicos también si quieren emprender. O también les esperamos por Chocomel para que puedan adquirir sus productos con mucho gusto. Les asesoramos también en técnicas y en modalidades para poder emprender en el rubro. Muchísimas gracias. Nos vemos en otra edición de AIQA. Y bueno, un gusto haber compartido con ustedes este espacio. Chao, chao.